Muy bien, bienvenido a la última sección de todas nuestras herramientas que vamos a ocupar en este curso y son sobre nuestras herramientas de pintar. Ya en los siguientes cursos nosotros vamos a ver, o siguientes lecciones, cómo empezar a trabajar con nuestros planos. Pero por último vamos a ver las opciones que nosotros tenemos para poder colorear. Entre las herramientas que nos tiene Photoshop para nosotros, tiene la herramienta de pincel. Esta herramienta de pincel, como su nombre lo dice, es un pincel que yo puedo controlar con mi ratón o mouse o touchpad o tarjeta gráfica que nosotros tengamos, o tableta gráfica, perdón, que nosotros tengamos. Aquí nosotros tenemos dos colores. Siempre por default va a tener un color blanco y un color negro nuestro programa de Photoshop. Pero no se preocupen, si yo le doy doble clic me abre esta paleta de colores que yo puedo seleccionar, ya sea un color que yo necesite, que es el color que aparece en la parte de aquí, o si no, yo puedo colocar un color en hexadecimal para poderlo colocar en la parte de aquí si es que deseamos un color en específico. Pero como ahora nada más estamos aprendiendo las herramientas, lo único que yo voy a hacer es seleccionar un color y yo voy a pintar. Si ustedes se dan cuenta, el pincel que yo tengo aquí es un color neutro, liso, sin difuminación, sin nada. Simplemente es un pincel que nosotros podemos ocupar. Pero si yo le doy clic derecho, automáticamente me salen las herramientas del pincel. Aquí yo puedo cambiar el grosor y también puedo cambiar el estilo del pincel. Entre los estilos que yo tengo disponibles en Photoshop es el pincel de degradado. Yo voy a hacerlo un poco más grande y ahora verán que automáticamente el pincel crea una difuminación a lo largo o a lo ancho de nuestro pincel. Automáticamente yo lo voy a poder ocupar en mis prácticas de Photoshop. Tenemos aquí diferentes pinceles que nosotros podemos ocupar ya en diferentes áreas, ¿no? Y tenemos diferentes que nosotros podemos tener en cuenta, ¿no? Esto es muy importante. Pero también hay otra forma en cual nosotros podemos pintar. La forma en cómo nosotros podemos pintar es la siguiente. Yo voy a generar automáticamente una selección aquí de un rectángulo, y para poderlo pintar puedo utilizar la herramienta de bote de pintura, que si recordamos el atajo es con la letra J o G de gato, perdón. Cuando nosotros le damos clic y ya teniendo seleccionado nuestro color, si yo le doy clic automáticamente se va a pintar lo que yo tengo. Esto es un aspecto muy importante porque si yo oprimo Shift y aumento esta selección, verán que automáticamente ya no se está pintando como anteriormente o seleccionando. ¿Por qué? Porque lo que acaba de pintar solamente es la sección que yo seleccioné primero. Así que esa es la única que se va a seleccionar. Ahora, si yo ya teniendo una selección más amplia, voy con mi bote de pintura y le doy clic, automáticamente ahora se me va a pintar la nueva selección. Espero que hayas aprendido mucho sobre este excelente curso que tenemos para ti y estoy seguro que vamos a ir avanzando conforme vayamos progresando en el proyecto. Y ahora sí, ha llegado el momento de poder comenzar con nuestros planos y poder empezar a editarlos. Nos vemos en la siguiente clase.